Hello students, welcome to the English class. My name is Stephanie Paz y el día de hoy vamos a ver la unidad 3, semana 3, Present Continuous. Y continuamos con el tema. Recordemos que en la anterior clase habíamos visto lo que era Present Continuous, Affirmative Tense, oraciones afirmativas. Y el día de hoy vamos a centrarnos en negativas y preguntas, ¿sí? Negative Tenses Questions. Entonces aquí tenemos al principio un pequeño cuadrito en donde se ve la estructura tanto de positivas, negativas, preguntas y preguntas en negación, que es un poquito raro, pero sí existe. ¿Sí? Sí existe. Y en la parte de acá abajo, estos son ejemplos, ¿no? Este cuadro es un cuadro lleno de ejemplos para que usted pueda visualizar. Pero en la parte de acá abajito tenemos lo que es la estructura interrogativa. ¿Cómo vamos a hacer esta estructura interrogativa para el presente continuo? Primero, siempre va a estar el verbo to be, después el sujeto que corresponde a este verbo to be y por último el verbo con terminación ing, ¿sí? Así se realiza la pregunta. En la negación, en cambio, tenemos que aumentar esa partícula not al verbo to be, ¿sí? Entonces, primero el sujeto, que puede ser un pronombre o un nombre, ¿sí? O un sustantivo, ya sea en plural o en singular, y luego va a ser el verbo to be con la partícula not. Puede ser esto en full form, que es, por ejemplo, I'm not, are not, or is not. O también podemos ubicarlos en forma de contracción mediante el uso del apóstrofe. Recordemos que en el and no existe la fusión del and y el not, sino que podemos fusionar el pronombre personal con el verbo to be. Entonces, por eso tenemos aquí la apóstrofe y la m y el not al ladito. Luego tenemos el aren't y el isn't. Y después vamos a tener un verbo con terminación ing. Recordar que en la anterior clase se les comentó las reglas para aumentar ing al verbo, ¿sí? Entonces aquí también se aplican esas reglas, ¿sí? Las principales, por ejemplo, si tenemos verbos monosílabos, como es el caso de run, pues duplicar la última consonante y aumentar ing, ¿no? Verbos monosílabos que específicamente terminen en consonante, vocal, consonante. O también podemos tener verbos que terminen en la letra E y lo que hacemos es cambiar esa E por la I y aumentar ing. Come. ¿Sí? Recordar que si tenemos verbos que terminan en Y, la Y no tiene nada que ver en estos casos. ¿Sí? La Y tiene que estar ahí normalita y lo único que hago es aumentar el ing. ¿Listo? Esto es a grandes rasgos la regla que nosotros repasamos la clase anterior. O por ejemplo, tenemos verbos que terminan en IE. Estos verbos, vamos a cambiar la IE por la Y ahí le voy a aumentar ing. ¿Ok? Thank you, students. Vamos a ver lo que es la tarea en este instante. Listo. Aquí en la tarea, este pequeño cuadrito es un cuadrito de referencia. Hay ejemplos, ya sea en afirmativa, la estructura, en negativa también, la estructura y los ejemplos, pregunta, estructura de pregunta y los ejemplos, ¿sí? Entonces, esto es simplemente un recorderis de las clases que hemos estado visualizando y observando. Y en la parte de acá abajo tenemos la tarea, ¿sí? En la A tenemos que realizar completa los espacios con la forma negativa del verbo to be que corresponde. Listo, por ejemplo, miren, aquí ya tengo el verbo to be. ¿Qué me hace falta aquí en esta parte para yo poder convertir esta oración en una oración negativa? Me hace falta la partícula not. Entonces le aumento ahí partícula not y listo, ya estaría. En la siguiente, en cambio, tengo la partícula not, pero ¿qué me hace falta? El is. Is not eating. Aquí, en cambio, en esta oración ya tengo el sujeto, tengo el is, tengo la partícula not. ¿Qué me hace falta? El verbo con terminación ing. ¿Dónde está el verbo? Aquí. Lacking. ¿Qué tengo que hacer? Escribirlo tal y como está en el paréntesis y aumentarle el ing. ¿Listo? Lo mismo pasa con rain. ¿Sí? Tengo sujeto, me hace falta el verbo to be. Me hace falta la negación, porque recordemos que son oraciones negativas, negative form. Entonces me hace falta la partícula not y me hace falta el verbo con terminación ing. En este caso, rain. Aquí no voy a duplicar la última letra. ¿Por qué? Porque no cumple con la regla, ¿no? Es un verbo que tiene dos sílabas. Rain, rain. ¿Ok? Y la última, ya tengo sujeto, verbo to be que me hace falta, not. Listo. En la siguiente parte, en letter B, dice, haz preguntas, make questions.
Completa los espacios con el verbo to be que le corresponda y la correcta forma del verbo en terminación ing. Listo. Entonces, ¿cómo decíamos que era la estructura del presente continuo para realizar preguntas? Lo tenemos aquí, ¿no? Allá, primero verbo to be, luego el sujeto y luego un verbo con terminación ing. Entonces, vuelvo a mi deber. Listo. Aquí ya me está dando el sujeto. ¿Qué tengo que hacer yo? Verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde? Ese am. Luego me dice otro espacio. ¿Qué tengo que poner aquí? El verbo que tengo entre paréntesis, pero con terminación ing. Cooking. ¿Listo? Jack. Ah, Jack, es verdad. Es singular. Y recordemos que las oraciones no solo se hacen con pronombres, también se hacen con nombres. Y entonces ahí, ¿cómo escojo qué verbo tuviese el correcto? Pues simplemente debemos recordar que singular hace siempre parejita con is, sustantivos en singular siempre hace parejita con is, y sustantivos en plural de uno a más personas, de uno a más objetos, de dos o más animalitos, hace parejita con are, ¿sí? Plural hace parejita con are. Entonces, por ejemplo, aquí seguiría el verbo con ing, baking. ¿Por qué baking? Porque aquí tengo el verbo hornear que termina en e, quito esa e y aumento ing. En este caso, the girls, las niñas, un plural. ¿Qué verbo tuve ubicaré yo ahí? Are. Are. Entonces le pongo aquí are y aquí en el espacio el verbo con ing, ¿sí? Eating. ¿Listo? Y así completo toda la demás tarea con la forma de pregunta del presente continuo. Thank you, students, for your attention.